Hola, profe. Bien, Profesor. firme. Buenas, gente. Bien, esto para que no nos durmamos, ¿no? Porque ya vamos entrando en el último tramo de la clase, que es un poquito pesada, como habrán visto, ¿no? Por eso empecé con algo un poco más así de charla, de opinión y de pensar y problematizar, pero después venía la parte heavy que hay que memorizar, memoria, ¿eh? Es así, esto es memoria. Estaba pensando... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Eso, justamente lo que estaba diciendo acá. Yo estaba viendo un resumen que dice, tenemos que saber todas las funciones tal cuales están en el libro. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, pero como en la anterior materia estudié todo de memoria y me llamaron un poco la atención, entonces entiendo, por eso pregunto antes. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Porque en ¿Romina? procesos básicos estudié de memoria y me llamaron la atención, entonces... No, a ver. Esto incluso tiene que ver con la frase que les comenté en un momento que les compartí al principio de la clase de Bruno Bonolis. A ver, ¿hay algunas cosas que hay que estudiar de memoria? Sí. Todo lo que vimos hoy de sistema nervioso, de descripción, sí, lo tienen que estudiar de memoria. Saberlo, llega un momento en que lo saben, sustancia gris, sustancia blanca, tracto, haz, médula, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, lo van a incorporar, pero no pueden pegarle una leidita diagonal y listo, ya lo pasé. No, lo tienen que tener incorporado. En ese sentido me refiero a estudiar de memoria, ¿sí? ¿Para qué? Para después poder aplicar ese conocimiento a un razonamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso les puse en la clase 1 la fotito de los ladrillitos y lo que se construía con los ladrillitos, ¿sí? A ver, ahora estamos viendo los ladrillos, ¿sí? Y eso sí hay que saberlo de memoria, ¿sí? ¿Para qué? Para después razonar, o sea, armar con esos ladrillos, ¿sí? No, yo para ir sabiendo. No, está bien, sí, está todo bien. Ok. Está perfecto, ¿sí? Pero por eso les digo, hay partes que tienen que... Horas culo silla, gente. Bueno, otra vez, che, la verdad que gente... ¿Quién es el molesto? Qué bárbaro, bueno. Es más, ya vi quién es. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Soy Sergio. Por este motivo del toqueteo, me pasó que la primera clase, hasta que el recreo, me perdí todo el seguimiento del Power y no pude seguirlo en tiempo. Y no molesté y solamente me dediqué a comunicarme por WhatsApp para no interferir en la clase. Nada, me estaría bueno que paren un poco y esperen así no pasan estas cosas. Sí, me parece que voy a tener que pedir que tomen alguna medida. La verdad es que me parece totalmente antipático esto, ¿eh? Pero alguna medida para evitar esto que sea más allá del llamado a la solidaridad, conciencia, buena voluntad, sentido común o lo que sea, ¿sí? Realmente me parece de maldad ya. Profe. Pero bueno, perdón, voy a seguir tomando el control, creo que ahora puedo, así que... Yo digo, quizás hablar, no sé, hablar el nombre de la persona que puede ser yo, una configuración de mi compu que yo ni sé. Mi compu está un poco lejos para no tocar ella, pero puede ser una configuración o el celo para sabernos también, que a veces puede ser que no es maldad de la persona, es una configuración que puso mal. No, no creo. Si me lo podés demostrar está bien, te voy a creer. Pero bueno, si es algo que te pasó a vos y lo estás diciendo en estos momentos, está bien, lo tomo, ¿eh? Está bien. Pero No, si es una hipótesis, no.
Yo, quizás profesor, perdón que interrumpa, soy Jimena. Perdón, Víctor, viniendo de vos, cómo participás en clase, me queda claro que si te pasó a vos es una cuestión accidental. Pero si es una hipótesis, no. Perdón que interrumpa. A mí me pasó Sí. al principio y no es algo intencional. Fue al principio, cuando recién arrancamos. No fue algo intencional. Me di cuenta que tocando lo que pensé que veía yo sola, lo veíamos todos. Cuando Ya usted está. dijo eso. Por Ah, eso digo, Jimena, todo bien, todo bien. no, pero más Como allá de decía esto, mi digo, abuela, somos todos adultos, digo, la verdad que hacerlo a no, propósito pero sería. bueno, somos más de 100. Hay Sí, toda una distribución estadística de personalidades, así que puede pasar. sí, puede pasar. Pero ya está, al que le quepa el sayo que se lo ponga, como decía mi abuela, que en paz descanse. Así que bueno, ya está, listo. Bueno, sigamos con la clase, gente. Sistema nervioso, vamos a ver esto que hemos estado describiendo, tanto anatómica como funcionalmente, cómo es que se forma. Les estaba diciendo algo al principio. Les voy a plantar una semillita para los OPSES como el profesor cuando estudiaba, que cada uno sepa qué hace con eso. Tienen este video, lo van a tener en el canal de YouTube, pero si van a las listas del canal de YouTube, a la playlist del canal de YouTube, van a ver que están neuro del año pasado y psico del año pasado, ¿sí? La clase esta, la parte de embriogénesis del año pasado, yo la di grabada, la grabé sin participación de los alumnos, porque justamente era la primera o segunda clase, la segunda clase, y todavía recién empezamos con el tema de la cuarentena, los anchos de banda eran un desastre, después las compañías de telecomunicaciones ampliaron los anchos de banda, etc. Y como era en el momento de mayor uso de Internet en los hogares, las clases con tanta gente, siempre hay más o menos 100 alumnos en esta clase, entonces se dificultaba un montón. Para evitar eso, lo que hacía, como les dije la otra vez, era grabar la clase, publicarla y mientras la gente veía, preguntaba en el chat o en el foro y yo iba respondiendo las preguntas. Después, afortunadamente, se pudo hacer de una manera más ágil como esta, pero si quieren, con un poco más de detalle, esta clase la van a ver en 4 partes, grabada, sin participación de alumnos, con el mismo contenido, ojo, pero en una de esas pueden ver mejor la pantalla, la pueden ver en el canal de YouTube, porque está guardada, ¿sí? Bien, entonces vamos a embriogénesis. Profe, le hago una consulta. Dale. ¿La embriogénesis es lo mismo que la ontogenia del sistema nervioso central? Sí. Okay. Sí. Nada, era una cuestión de palabra que tenía la duda. No, está bien tu pregunta. A ver, genia, como gen, viene de origen, ¿sí? Hay que acostumbrarse a la etimología en nuestra profesión, ¿sí? Entonces, por eso se los estoy explicando de esta manera. Cuando hablamos de ontogenia, onto tiene que ver con lo referido al ser. Ontogenia, origen del ser. Una definición un tanto rápida y para mí no muy feliz, ¿sí? Decir ontogenia y hablar del ser, pero bueno, cuando estamos hablando de psicología, pero estamos hablando de la parte orgánica, ¿sí? Es el origen del ser, digamos, ¿sí?
del ser como organismo, si se quiere, ¿sí? Cuando hablamos de evolución, cuando por ejemplo Darwin, ¿sí? Se habla de filogenia, que tiene que ver con lo evolutivo desde el punto de vista de la especie, onto desde el punto de vista del ser, ¿sí? Ontogenia del sistema nervioso, se estaría refiriendo a embriogénesis y evolución orgánica del sistema nervioso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Pero primero tenemos que ver desde la fecundación hasta la formación del embrión primitivo, digamos, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué pasa? Una vez que tenemos que tener, vamos a empezar, no está el cursor, por eso estoy reacomodando las ideas. Vamos a empezar donde ustedes ven el número 1 y vamos a hacer un recorrido en el sentido horario. ¿Está? ¿Qué tenemos? Tenemos en el minuto 0, digamos, ¿sí? Tenemos, para decirlo de una manera muy anatómica y biológica, tenemos un coito y una descarga de espermatozoides en la vagina, ¿sí? Esos espermatozoides se van a movilizar, ¿sí? Tienen movimiento, tienen la posibilidad de movilizarse, son células que tienen motilidad y pueden llegar a fecundar un óvulo, si la mujer está en periodo fértil. Esa fecundación, a partir de esa fecundación, se forma lo que se llama ovocito. ¿Qué quiere decir esto? Las gametas masculina y femenina, estamos hablando de sexo y no estamos hablando de género. Un día vamos a hablar de eso, ¿sí? Las gametas masculina y femenina, o sea, espermatozoide y óvulo, cada una tiene, como espero recuerden, 23 pares de cromosomas, porque se formaron por meiosis, se van a unir y forman una célula de 46 cromosomas. Esa célula se va a empezar a dividir mitóticamente por mitosis, conservando la carga de 46 cromosomas. ¿Sí? Vamos a partir de dos células, gametas masculina y femenina, que se unen en una sola célula. Eso es lo que ven en 2, la fecundación. ¿Sí? A partir de ahí se va a formar una primera célula que a su vez se va a empezar a dividir a medida que avanza por la trompa de Falopio. ¿Sí? Perdón, sí, porque es ahí donde se produce la fecundación. ¿Pero avanza para qué? Para implantarse en lo que es la pared interna del útero, que se llama endometrio, que en el periodo fértil está preparada justamente para alojar a ese conjunto de células que se está empezando a dividir. ¿Está? Que
más o menos que durante la primera semana se va a llamar mórula. ¿Sí? ¿Por qué se llama mórula? Porque es una manera descriptiva de dar cuenta que son un conjunto de células totalmente indiferenciadas que forman una especie de mora, por eso se llaman mórula. Hacia el sexto día, más o menos, esa mórula va a dejar, las células se van a empezar a desplazar de manera tal que se va a formar una especie de esfera formada por algunas células que se van a disponer exteriormente, y uno de los polos donde va a estar ocupado por el resto de las células. Y en el medio de eso va a quedar una cavidad. ¿Sí? Eso es lo que se llama blastocisto. ¿Sí? Que es lo que quien va a buscar implantarse en el espesor de la pared endometrial. ¿Está? Entonces tenemos en la primera semana célula gameta masculina, espermatozoide, célula gameta femenina, óvulo, fecundación, se unen, una célula inicial de 46 cromosomas que se empieza a dividir por mitosis, formando la mórula, que es un agrupamiento de células, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Indiferenciadas. Aparte de indiferenciadas. Gracias. Macizo, ¿sí? Macizo microscópico, ¿no? Pero macizo, de células que se llama mórula, se siguen dividiendo y a medida que se siguen dividiendo, hay un desplazamiento, formándose una especie de esfera con una cavidad hueca y un polo ocupado por el resto de las células, que es el blastocisto. ¿Está? Este es el momento de mayor indiferenciación de las células. ¿Sí? Acá, de estas primeras células, va a salir el ser humano adulto. No el ser humano, el organismo adulto. ¿Sí? Pero acá todas las células son iguales. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que por cierta programación genética, en los núcleos de estas células se van a empezar a sintetizar ciertas proteínas, entre las cuales vamos a encontrar principalmente proteínas, entre las cuales vamos a encontrar factores de diferenciación, factores de migración, que van a ser los responsables de que estas células empiecen a diferenciarse y a migrar. Imagínense que un bebé sale de esto, de la mórula sale un bebé, ¿está? Con los distintos tejidos, con sus distintas funciones, con los distintos órganos, ¿está? Recuerden el concepto de indiferenciación y diferenciación, porque lo vamos a aplicar, no vamos a llegar a verlo hoy, sí, estaba para la clase de hoy, lo vamos a aplicar a lo que es indiferenciación y diferenciación, a lo que es el concepto de noxa teratogénica. ¿Está? Bien, entonces teníamos las células indiferenciadas que van formando el blastocisto también llamado, que está, como lo pueden ver,
inmediatamente al costado derecho de la línea punteada, ¿sí? Está empezando a implantarse en la pared del endometrio. Yo cuando digo pared del endometrio, que ya está preparada para la implantación, etcétera, doy por hecho que hay un conocimiento que ya tienen, ¿sí? Y si no lo tienen, lo van a tener que buscar, ¿está? Porque se dio en la materia anterior a esta correlativa. Bien, ese blastocisto con esas células que tienen, que forman esa esfera, ¿sí? Por un lado tienen las células que van formando la esfera, una cavidad que va a ser luego la cavidad amniótica, sin células, y ese agrupamiento de células va a empezar a diferenciarse y va a formar ese agrupamiento de células, lo que ven, la segunda ilustración que ven desde de izquierda a derecha a partir de la línea punteada, lo que es la gástrula, que en principio es esa esfera con una parte hueca y una parte de agrupamiento de células. Ese agrupamiento de células se dispone como si fueran dos discos superpuestos. Se llama disco bilaminar. Ese disco bilaminar, a partir de ahí, van a haber células que van a producir una cavidad, que es el amnios, que luego va a formar el saco amniótico, y otras que van a formar el saco vitelino. ¿Sí? Que es lo que pueden ver ahí donde dice amnios y saco vitelino. ¿Sí? En el último dibujo, que está más grande, ese disco bilaminar que ya fue formando una semiesfera hacia arriba, digamos, y otra hacia abajo, el amnios o cavidad amniótica futura y el saco vitelino, a su vez, esa parte que era un disco bilaminar se va a transformar, en un disco trilaminar, cuya capa superior se va a llamar ectodermo, la capa media mesodermo y la capa inferior endodermo. ¿Sí? Acá tenemos un esquema también donde eso que ven como disco trilaminar, endodermo, ectodermo y mesodermo, se puede ver un poco más en detalle, si se quiere, siendo igual un dibujo, donde ya está en el espesor de las paredes del útero, ya está implantado, ¿sí? Van a ver la cavidad amniótica superior, el disco trilaminar y el saco vitelino, ¿sí? Profe, cuando vemos el disco trilaminar, ¿podemos definirlo como embrión o todavía no? Sí, lo podemos definir como embrión. Disco trilaminar que para algunos ya es embrión, sí, sí. Por eso estamos hablando de embriogénesis. ¿Mm? No, pregunto porque tal vez todavía no se lo considera en esa etapa, como son 3 capas que se están formando, porque las células se están diferenciando, tal vez no se lo considera embrión. Por eso era mi pregunta. Sí, te entiendo y no, en realidad, mientras lo estabas diciendo, decidí no entrar en la ramificación de esto, que es la discusión ética, si es embrión, no es embrión, si es ser, si es no ser, etc. ¿Sí? Si quieren, no, pero está bien, igual. Por una cuestión de definición de conceptos, es pura y básicamente por los conceptos, no es para entrar en una discusión.
No, está bien, más allá de... No lo tomé con ninguna intención de discusión y bienvenida sea la discusión también, si viene, ¿eh? Discusión no quiere decir pelearse. Profe, ¿le puedo hacer una pero pregunta? no, espera un segundito. Julián es el que está levantando la mano. ¿Está hablando? Permiso. ¿Puedo interrumpir o dejo continuar la clase? Espera un segundito, por favor, y ahora Vale. les doy la palabra, ¿sí? Podemos hablar hasta ahora de mórula, gástrula y disco trilaminar implantado ya en el útero, ¿sí? En el endometrio, ¿está? Por ahora vamos a hablarlo de esta manera, principalmente para empezar a fijar los conceptos, ¿está? Sí, 2 que estaban preguntando, o 3. Permiso, Julián primero. El ectodermo encapsula el saco amniótico y el endodermo encapsula el saco bielino, por lo que estoy viendo. Pitelino. No tanto, porque todavía es disco bilaminar cuando se empieza a formar el amnios y el saco vitelino. ¿Sí? La secuencia viene gametas, masculina y femenina, fecundación, célula, mórula, blastocisto, gástrula con disco bilaminar, a partir del cual salen el amnios y el saco vitelino. Siguiente parte de la secuencia, disco trilaminar, endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Está? Profe Sebastián Astorino, yo del resumen que me hice del libro de este capítulo me anoté blástula. ¿Es lo mismo que gástrula? No, blástula al blastocisto. ¿Blástula? Ah, Es ok. blastocisto. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. ¿Quién más? Bueno, ¿seguimos? ¿Había una pregunta más? ¿Alguien más que está levantando la mano? Sebastián. Ya era esa, la de blástula. Ok. Julián, ¿terminó? ¿Te quedó claro también? Sí, profesor. Ok. Bien. Acá que tenemos la capa más de abajo, endodermo, que es esa que ven amarillita, digamos, a partir de lo cual, por la pregunta de recién, empieza a salir el saco vitelino, pero ahora nos vamos a enfocar en el disco trilaminar, ¿sí? Tenemos de abajo hacia arriba endodermo, capa amarilla, mesodermo, capa rosada en el dibujo, y ectodermo, capa azul, ¿sí? Acá, como pueden ver, si ya hay 3 capas diferentes, ya empieza a haber cierto nivel de diferenciación celular, ¿sí? Porque de hecho, desde lo que es el endodermo van a salir ciertos órganos y tejidos, del mesodermo otros, y del ectodermo otros, como por ejemplo el sistema nervioso, ¿sí? Y la epidermis. ¿Está? Pero bueno, esto se va a ir diferenciando porque se van a ir secretando, primero produciendo a través por acción de programación genética, síntesis de proteínas a partir de las cuales se van a producir factores de diferenciación y de bueno, me olvidé la palabra, ya me cansé en este momento de la clase cuando me ocurre. Profe, no te- Migración. Migración, gracias. Bien ahí, gracias. Y factores de migración. Entre otros factores, porque hay evidentemente más factores. Sí, ¿cuál es la pregunta?
¿también la célula no se replica al momento de migrar y cuando se diferencia y migra no se empieza a replicar? Sí, por supuesto, también. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver a todo eso. Sí, sí, hay un montón de procesos que ocurren. ¿Sí? Ocurre, entre otros procesos, diferenciación, migración, replicación, porque evidentemente se van formando cada vez más células, cada vez se va dividiendo más. ¿Sí? Imagínense que teníamos una célula, después la mórula, después la célula, disco trilaminar. ¿Sí? Cada vez hay más proliferación. ¿Sí? Incluso va a haber un momento de apoptosis, que es de muerte celular, también. ¿Sí? Sí, por supuesto, va migrando, proliferando y diferenciando, entre otros procesos. Bien, entonces, lo que vemos en amarillo, en la flechita amarilla, endodermo, es el techo del saco vitelino que va a proteger al embrión y a partir del cual se van a formar el epitelio, o sea, la parte superficial interna, digamos, el cañito por adentro, la superficie interna del cañito, o sea, el epitelio de los tractos digestivo, respiratorio y de la vejiga, ¿sí? También se va a formar el tejido funcional de las glándulas tiroideas, paratiroideas, del hígado y del páncreas. Cuando llamamos parénquima es tejido, la parte funcional, ¿sí? Y mesénquima es el tejido de sostén. No tiene una función específica más que sostener desde muchos puntos de vista al tejido funcional que es el parénquima, ¿sí? Bien, entonces decíamos, del endodermo va a salir la parte funcional de las glándulas tiroides, paratiroides, del hígado, del páncreas, parte de las amígdalas, del timo, ¿sí? El epitelio de la cavidad del tímpano, por ejemplo, ¿sí? Y el epitelio de los tractos digestivo y, o sea, de toda la parte bronquial, ¿sí? Y digestivo, respiratorio y digestivo. Del mesodermo, que es lo que está señalado, es la parte del medio, por eso meso, del disco trilaminar, van a salir muchos tejidos que tienen funciones de sostén o mesénquima, tanto de órganos como los que van a formar huesos y músculos, ¿sí? Tendones y otras estructuras. Y del ectodermo, que es la parte superior del disco trilaminar, lo que señala con la flechita azul, ya sé que está muy chiquita la imagen, pero se dan cuenta que es un disco trilaminar. Del ectodermo va a dar origen al sistema nervioso central y periférico y a los epitelios de la piel, ¿sí? De la dermis, ¿sí? El pelo, las uñas, dientes y algunas glándulas endoteliales, ¿sí? Imagínense que ya hay cierto grado de diferenciación y va a seguir diferenciándose. Me di cuenta que digo mucho sí cuando doy las clases, pero bueno. Bien, acá se empieza a mover más la cuestión. Acá tenemos de vuelta el disco trilaminar, podríamos decir que en un corte frontal, si se quiere, ¿sí? Imagínense un huevo sobre la mesa, que lo cortan frontalmente, ¿sí? Así como está sobre la mesa, le hacen un corte por la mitad y ven una de las mitades, ¿sí? Porque está dispuesto de esa manera, ¿sí? Si estuviera parado sería un corte horizontal. Pero acá lo decimos acostado. Entonces, tenemos horizontalmente
lo que ven en amarillo, que sería el endodermo, lo que ven en colorado, que sería el mesodermo, y en azul el ectodermo. ¿Qué va a pasar? Que las células se van a seguir diferenciando y desplazando. En la primera imagen de la izquierda, en el centro de todo, en la parte amarilla, de golpe se oscurece, ¿sí? Es lo que se llama placa notocordal, aunque no se vea nada ahí, que es una diferenciación de células que a medida que se van diferenciando, todo esto ocurre en la semana 3, gente. A medida que se va diferenciando esa parte central del endodermo, se van desplazando hacia los costados las células del mesodermo, quedando parte central del endodermo en conexión con el ectodermo, o sea que el mesodermo les deja lugar, ¿sí? Se abre y les deja lugar. Y esa placa notocordal, esas células que se empiezan a diferenciar, van a empezar a separarse del endodermo y van a formar una especie de eje, que es como un hilito de células, ¿sí? Que se llama notocorda, que va a estar al lado de las dos porciones de mesodermo, entre el endodermo y el ectodermo, y son células que van a estimular las células suprayacentes, o sea, las células que están por arriba del ectodermo, ¿sí? O sea, esa placa notocordal, esa notocorda, ¿sí? Que es lo que después ven, se llama notocorda en rosadito, empezando un recorrido según las agujas del reloj. En las células del ectodermo, lo que ven en azul, van a empezar a estimularlas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a liberar ciertos factores y ciertas proteínas que van a producir cierta diferenciación en esas células vecinas del ectodermo, ¿sí? Toda esa parte del ectodermo se va a empezar a diferenciar llamándose placa neural, que a su vez va a empezar algunas células van a empezar a desplazarse, las células más centrales del ectodermo se van a empezar a plegar para empezar a formar un tubo, y las células que ven en azul más oscuro van a terminar por arriba de ese tubo, formando otra estructura diferenciada de lo que era el ectodermo primigenio. Entonces vamos a tener durante esa tercera semana que pasamos del disco trilaminar, endodermo, mesodermo y endodermo, de abajo hacia arriba, mesodermo y ectodermo, se desplaza hacia los costados el mesodermo, se forma la placa notocordal en el endodermo, estoy resumiendo, en ese eje longitudinal, ¿sí? Del huevito trilaminar, a partir del cual se van a diferenciar y separar células que van a formar la notocorda, que va a quedar en vecindad con el ectodermo y que va a empezar a producir sustancias que van a estimular la diferenciación de esas partes del ectodermo, formando por un lado diferenciación y movilización de células, que va a hacer que se forme un pliegue de esa capa que era ectodermo, se va a formar un tubo, y las partes más exteriores de esa capa se van a diferenciar y separar de ese tubo, formando lo que luego van a ser los tejidos epidérmicos.
Entonces vamos a tener de lo que era parte del endodermo, una placa notocordal, un tubo neural, que era parte del ectodermo, y una estructura que va a formar la epidermis. Antes de eso, el paso anterior, se formó lo que se llama la cresta neural. Y se va cerrando ese tubo hasta que se forma el tubo neural, se va cerrando en lo que luego va a ser dirección céfalo-caudal. O sea, es un tubo que ustedes imagínense que tienen una tira de cartón. Imagínense que abren un calamar, los que comieron calamar en Semana Santa. Abren un calamar a lo largo, ¿sí? Queda abierto, eso sería el ectodermo, ¿sí? Si lo empiezan a cerrar, se va cerrando desde lo cefálico hacia lo caudal, desde lo que va a ser la cabeza hacia lo que va a ser el extremo inferior, formando la cresta neural, se termina de cerrar el tubo. Ese tubo es lo que va a formar luego el sistema nervioso central, el tubo neural, ¿sí? Todo ese proceso se llama neurulación. ¿Está claro? ¿O es muy chino? No, sí, se entiende, profe. Sí, Hay que explicarlo despacito. Ya sé que hay muchos que están puteando, los entiendo, pero de esta manera está de una manera mucho más gráfica de lo que puede estar en el libro, además, ¿sí? De hecho, espérame un poquito. De hecho, había alguna pequeña animación y todo, pero por tema de derecho de autor, etcétera, no se puede publicar. Pero me parece un poco más claro si se presenta con este esquema. Se llama neurulación todo este proceso. No, perdón, neurogénesis, porque estamos hablando de la notocorda, etcétera, hasta lo que es el ectodermo y la formación del tubo neural, ¿sí? A partir del pliegue del ectodermo hasta la formación del tubo neural se llama neurulación, pero todo esto que estamos viendo como proceso en general de lo que pasa con el ectodermo se llama neurogénesis, ¿sí? Porque a partir del ectodermo es que se va a formar las estructuras del sistema nervioso. ¿Está? Pregunta. Alguien preguntaba. No sé, profe, le hago una consulta, a ver, Isabel le habla. Sí. Me quedan dudas con el tema de la notocorda. La notocorda, bueno, obviamente que sigue todo el proceso mientras de la placa neural, ¿no? Hasta que se forma el tubo neural. Sí. Una vez, o sea, la notocorda no sufre ninguna modificación en todo eso. Sigue siendo, digamos, como se originó. Y después... Sí, sigue siendo notocorda, ya se va a modificar. Que se va a modificar junto al tubo neural cuando se empiece a armar, digamos, todo lo que es la parte medular, de espina sería. O nada. Sí, exacto. Sí, ahora vamos. Sí, está bien. No, está bien, porque no entendía, primero lo pensé como que era una célula, si bien es una célula, pero lo pensé como... No es una célula, es un conjunto de células, es como una cuerda, ¿sí? Claro, eso, no lo había tomado como que era como una cuerda, digamos. Claro, imagínatelo como un disco ovalado. Sí. Imagínate que hay un corte de un disco ovalado, pero luego lo que estamos viendo es un poco, no es un corte, son dos cortes, si querés. Es una porción, ¿sí? Donde estamos viendo una representación bidimensional o tridimensional, que es la notocorda, que es una especie de cuerda que va estimulando la diferenciación en el ectodermo hasta que se pliega y se forma el tubo neural, ¿sí? Sí, perfecto.
y algunas... Y todo esto, imagínate que pasa en la semana 3. Todo esto. Sí, ya lo había ¿Sí? apuntado también. Sí. Profe, la notocorda ayuda a que se organicen las células Claro, de la placa. exacto. Sería como un imán. No tanto. En realidad va empezando a producir sustancias que van a tener como blanco la placa neural, y esas instancias van a producir la diferenciación del ectodermo. ¿Sí? Profesor, la va como madurando las Claro, sustancias produce que libera. la maduración, o sea, la diferenciación, proliferación, etc. La estimula, digamos, ¿no? Profe, le hago una Exacto. pregunta, Sí. Sebastián Astorino. Me perdí en un paso. Yo entiendo que la placa neural viene del ectodermo, la notocorda del endodermo. ¿Y el mesodermo dónde quedan en todo esto? Porque no lo veo, no lo puedo seguir en el resto del diagrama de flujo. Está bien, está perfecto, está perfecto. Imagínense, la verdad es que sin puntero es más difícil. Imagínense que nosotros estuvimos haciendo un zoom, ¿sí? Vamos de vuelta. Disco trilaminar, corte frontal, primera imagen. Tenemos acá imagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 imágenes, ¿sí? Tenemos 2 imágenes que es el disco trilaminar, las 2 de la izquierda, ¿sí? La primera imagen, disco trilaminar, corte frontal. Imagínense un disco ovalado, ¿sí? Esto, perdón, lo que ven acá como disco trilaminar, las flechitas, ¿sí? Yo le hago un corte por la mitad, un corte vertical, hago un corte vertical así como lo ven bidimensional, ¿sí? De arriba abajo, ¿sí? Pasando por el puntito, el extremo de la línea roja, ¿sí? A un corte por ahí. Tengo un huevo sobre la mesa. A un corte por la mitad. Y veo lo que me quedó, ¿sí? Eso es lo que ven en la primera imagen. Ahí ven las 3 capas. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Se va desplazando el mesodermo, ¿sí? Se va diferenciando parte del endodermo formando la notocorda, que va a estar en vecindad por abajo con el endodermo, por los costados con el mesodermo y por arriba con el ectodermo. Segunda ilustración. A partir de ahí, tercera ilustración, hicimos un zoom sobre el ectodermo y nada más. Y la notocorda. Nos olvidamos de todo lo demás. Profesor, por eso está en azul. ¿Sí? Hicimos un zoom. Nos olvidamos por un tiempo del endodermo y del mesodermo. Y empezamos a ver qué pasa con el ectodermo. Lo que está al principio en azul, que se sigue diferenciando y se va empezando a desplazar y plegar hasta formar un tubo. ¿Quedó claro? Clarísimo, gracias, profe. Profe, Sí, profe, muy claro. lo que yo agregaba es que el mesodermo se separa por esa acumulación de células, porque él preguntaba dónde quedaba el mesodermo. Entonces, por eso, es como que para que pueda ahí estar la notocorda, es como que se separa el mesodermo. Por eso también no lo vemos más. Queda como separado por la notocorda. Sí, queda separado, pero además no lo estamos viendo después desde el punto de vista, y disculpa que te dije, no, esperá, pero No, porque quería terminar de explicar en el medio de la vorágine. Nosotros también lo separamos gráficamente, ¿sí? Imagínense que esto pasa en la semana 3, nada más que con principalmente el ectodermo, ¿sí? Esto que estamos viendo es parte de lo que en medicina es una materia que se llama embriología. ¿Me explico? Y no vamos a ver qué pasa con el mesodermo, qué pasa con el endodermo, ni más detalles de qué pasa con el ectodermo, ojo, ¿eh?
Pero ya dijimos cuáles son los tejidos y órganos que dan origen. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Está? ¿Está claro? Sí, está clarísimo, profe. Bien. En realidad lo que nos ayuda a entender esto es después cuando veamos las patologías, para entender en qué momento del desarrollo es cuando ocurre la patología. Por eso se ve. Por eso se ve. Profe, ¿esto va hacia el sistema respiratorio? Mira, lo que va hacia el... No, esto es el tubo neural. Cuando hablamos de tubo neural. Olvídate de los sistemas. Estamos hablando de tubo neural. ¿Esto no forma la médula espinal? Va a formar la médula espinal y va a formar el cerebro, va a formar el encéfalo, va a formar un montón de cosas. Esperen, yo voy despacito a propósito, voy en cámara lenta a propósito y vuelvo, ¿sí? Y después avanzo otra vez, ¿está? Sí. Todo lo que es respiratorio, todo eso, ya lo vimos acá. Sí. ¿Está? Porque acá tengo... Y el endodermo va a formar tracto digestivo y respiratorio, ¿está? El ectodermo. Del endodermo se va a formar los epitelios de los tractos digestivo y respiratorio. Y otras partes del sistema digestivo y respiratorio se va a formar, por ejemplo, desde el mesodermo. ¿Está? Pero eso ya es otra historia que no vamos a ver. Entonces teníamos, de esa... ¿Alguna otra pregunta más? Yo, profesor, ¿se puede decir entonces que lo primero que se forma es la parte del sistema nervioso en un embrión? No, todo lo demás se sigue formando. Nosotros lo que estamos viendo es un zoom sobre una parte. Ah, ok, listo. No, sería la diferenciación donde se generan los estratos, ¿no, profe? Ahí, entre el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Claro, exacto. Imagínense, yo estoy hablando nada más que de, como decía el compañero recién, la capa de arriba, que es el ectodermo. Imagínense que es un calamar que yo lo abro a lo largo, ¿sí? Me olvidé que era un calamar, ¿sí? Es una capa, es la capa de arriba de un disco trilaminar ovoide, ¿sí? En realidad, con forma de oval, si no ovoide, oval, ¿sí? Un disco trilaminar oval, la capa de arriba se empieza a diferenciar y empiezan a migrar células y se transforma en un tubo, ¿sí? Entonces el proceso está favorecido por la notocorda, que salió del endodermo. Pero todos esos movimientos de proliferación, diferenciación y desplazamiento celular, a medida que ocurre eso en esa capa, otras cosas ocurren en las otras dos capas también, que no estamos viendo. ¿Está? Estamos viendo nada más que esto porque estamos viendo neurogénesis. No estamos viendo el resto de los tejidos. Estamos viendo tejido neural nada más. ¿Está? Entonces se forma ese tubo neural que, imagínense, por decirlo muy groseramente, es como una manguera, ¿sí? Lo que era una capa como un disco, ¿sí? Imagínense que tienen 3 discos de tarta en forma de óvalo. Bueno, la capa de arriba se transformó en una manguera, ¿sí? Eso va a ser el tubo neural. Un tubo, ¿sí? A todo esto va a haber algunas células entre lo que luego va a ser la epidermis y el tubo neural, lo que ven en celeste y azul y celeste más oscuro. En ese espesor va a haber algunas células que son las que luego van a formar el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿sí? Bien, ese tubo, esa manguerita,
que ustedes ven en celeste y tiene el nombre de tubo neural, va a seguir diferenciándose con células que proliferan y se desplazan, formando lo que es un tubo que en su inicio se va a llamar tubo de 3 vesículas y después de 5 vesículas. ¿Sí? A partir de estas vesículas, o sea, vesículas que son cavidades, ¿sí? No les hablé de los ventrículos cuando les mostré el cerebro, después lo vamos a ver. Hablando de cavidades. Ese tubo se empezó a plegar, a proliferar células, a movilizarse células, y mientras se van diferenciando, va adquiriendo esa forma ahí en un corte. La verdad que es un tubo, podríamos decir, tanto frontal como sagital. No tiene mucha... A ver, podríamos decir sagital, mejor dicho. Toda la parte superior de esa vesícula, la primera vesícula que ven, esa especie de moñito que ven arriba de todo, va a ser lo que luego van a ser los 2 hemisferios cerebrales. ¿Sí? Lo que está en las cavidades que quedan en el medio de ese moñito van a ser los ventrículos laterales del cerebro, y la cavidad que está inmediatamente debajo, el tercer ventrículo. Después lo vamos a ver. Todas esas partes, esas que son vesículas, esas que son como bolsitas que se van formando, esas vesículas van a formar el encéfalo y el tronco. Y toda la parte que sigue como un tubo va a formar la médula. ¿Sí? Como les decía antes, ese tubo, al principio era un tubo, es como una manguera abierta, es como una manguera así, tiene un extremo abierto y otro extremo abierto, ¿sí? Pero se va empezando a cerrar, se empieza a cerrar primero en el extremo superior o cefálico y al final en el extremo caudal o inferior, ¿sí? Después vamos a ver malformaciones que tienen que ver con problemas de cierre y diferenciación, etcétera, del tubo neural. Por ejemplo, anencefalia, si no se produce el cierre del tubo neural a nivel cefálico, y mielodisplasias, si no se produce el cierre o se produce mal el cierre del tubo neural a nivel caudal. ¿Sí? Entonces, teníamos disco trilaminar, estábamos viendo principalmente la capa superior, que es el ectodermo, que se empieza a diferenciar, se empieza a plegar, mientras las células se siguen diferenciando, movilizando, desplazando y proliferando. Ese tubo neural se empieza a cerrar y empieza a formar como bolsitas, que se llaman vesículas, que son las que van a dar las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Como ven, al principio, como les decía, en la ilustración más de la izquierda, tenemos el tubo neural que se empieza a cerrar formando 3 vesículas, que luego, esto está en un esquema mucho más esquemático, la segunda ilustración que ven es un esquema mucho más simplificado de este que ven acá. ¿Está? Pero esto imagínense que es tejido, esto está dentro de la panza de mamá. ¿Estamos? Entonces tenemos las 5 vesículas de este tubo que van a formar lo que
les describía al principio, y por eso se los dije al principio, el encéfalo y la médula espinal. Las vesículas van a formar el encéfalo. Toda la parte que sigue quedando como tubo va a formar la médula. Las 5 vesículas van a ser las 2 primeras, lo que es el prosencéfalo, que se va a subdividir en telencéfalo y diencéfalo. La que está en el medio, la vesícula del medio, se llama mesencéfalo y la inferior rombencéfalo. El telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, unas estructuras que después vamos a ver que se llaman tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo va a formar lo que une al cerebro con el cerebelo, ¿sí? Entre otras estructuras. Y el rombencéfalo va a dar, entre otras estructuras, el bulbo raquídeo y la protuberancia en tronco y el cerebelo. Es lo que en la ilustración de la derecha ven el cerebelo por debajo de la corteza cerebral en violeta, ¿sí? Y el rombencéfalo en celeste, ¿sí? Protuberancia y bulbo, como parte del tronco. ¿Está? Y en el espesor, lo ven como si fuera una transparencia, el mesencéfalo, ¿sí? Como si fuera en el espesor de lo que es el cerebro, ¿sí? Que va a formar los pedúnculos y otras estructuras. ¿Se entiende cómo fuimos de 2 células a un manojito, a un racimo de células, a un cúmulo de células que van formando una bolsa y otras células que se agrupan, y esas que se agrupan forman un disco bilaminar, que a su vez forman, de los cuales salen 2 bolsas, y ese disco bilaminar se transforma en un disco de 3 capas o trilaminar, del cual en el disco superior se va formando el tubo neural, que se empieza a cerrar y forma vesículas como bolsitas, de las cuales siguen diferenciando y proliferando células, y se van formando todas las estructuras que empecé a describir después del recreo. ¿Se entiende? Sí, profe. Todo eso es el proceso de embriogénesis. Vamos a terminar por hoy con los últimos 2 slides, donde vamos a ver, estuvimos viendo más o menos descriptivamente, estuve tratando de hacer con fotogramas, no sé si algunos saben y otros no, cuando las películas no eran solamente digitales, había Super 8, había unas películas fotográficas que se llamaban film, ¿sí? Y cada fotito era el fotograma, que uno lo pasaba más rápido y se formaba la película, ¿sí? ¿Qué estuvimos tratando de hacer? Estuvimos tratando de hacer con fotos una película. Les estuve tratando de narrar con fotos cómo es una película. ¿Está? Apelando a la imaginación de ustedes. Ahora les voy a contar, ahora les doy la palabra en un segundito, les voy a contar esto que hablábamos de todos esos procesos que permiten que se haga esa película. ¿Sí? Lo que está pasando, y fíjense ese tubo de 5 vesículas, cómo se va a seguir diferenciando a medida que, como pueden ver en ese esquema del embrión, hay otras estructuras
endodérmicas y mesodérmicas que también se van diferenciando. Lo que están viendo en azul es lo que era el ectodermo, y después el tubo neural, y después las 3 vesículas, y después las 5 vesículas, y se sigue diferenciando sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Va ocurriendo esa diferenciación. Ahora les doy la palabra. Esperen un segundito que termino con esto. Ocurre, como les decía, como decíamos, proliferación neuronal, es decir, hay células que se siguen reproduciendo. ¿Sí? Hay migración neuronal, o sea, hay células que se reproducen y además se van moviendo. ¿Sí? Porque hay factores de migración que estimulan ese movimiento. Hay organización, porque una vez que esas células proliferaron, se mudaron y llegaron a destino, se van organizando para formar cierta estructura, cierto tejido, cierto órgano. Si estamos hablando de sistema nervioso, aparte hay células que se van diferenciando, formando lo que se va a llamar la vaina de mielina, que en algún momento hablamos y vamos a volver a hablar. A partir principalmente, hay más células que forman la vaina de mielina, depende del lugar, a partir, por ejemplo, de las células llamadas de Schwann, ¿sí? Que van a empezar a rodear a los axones, ¿sí? Originando el proceso de mielinización. Concepto fundamental, ¿sí? Si no hay vaina de mielina, no hay buena transmisión nerviosa. Ya lo vamos a ver cuando veamos transmisión nerviosa, en la clase que viene. Y tiene que ver con la maduración del sistema nervioso. Para que se den una idea, hay parte de la corteza que termina de madurar aproximadamente a los 20 años, que termina de mielinizarse. ¿Sí? Lo cual lleva a un montón de consideraciones éticas, bioéticas, psicológicas, sociológicas, psicopolíticas, sociopolíticas, etc. E incluso del derecho. Ya lo vamos a ver. Bien, ¿qué otros procesos ocurren? Crecimiento cerebral, ¿por qué? Porque esas células van proliferando, migrando, organizándose, etc., pero también van empezando a crecer hasta llegar a un punto, y también a partir de esas células se empiezan a formar en los axones prolongaciones. Esas prolongaciones, que llaman dendritas, son las que van a participar en la sinapsis, en la transmisión entre neuronas, ¿sí? Y esto es uno de los aspectos de lo que se llama plasticidad neuronal. Ya empezamos a ver plasticidad neuronal acá. ¿Por qué? Porque hay proliferación, crecimiento y arborización. Quiere decir que de cada axón van empezando a salir ramas, ¿sí? Que son las dendritas de los axones y aparte y de los cuerpos neuronales también, ¿sí? Bien, vamos a terminar. No vamos a hacer las patologías hoy porque, a ver, las vemos hoy. No, porque después vamos a terminar vamos a ir con las otras. Son las 10 menos 20 y estuvimos viendo un montón de anatomía, cosas que ustedes no están acostumbrados. Así que vamos a dejar acá por hoy. Vamos a seguir la clase que viene con todas las patologías que tienen que ver con este proceso de neurogénesis. Vamos a ver qué es lo que faltó ver, ¿sí? Vamos a ver eso. Vamos a ver
noxas teratogénicas. Y después vamos a seguir con la clase 3, que también la vamos a hacer en la próxima clase, donde vamos a ver, después les digo igual, pero vamos a ver un poco más del concepto de plasticidad neuronal, vamos a ver neurotransmisión y algunas otras cosas más que después, no me acuerdo cómo lo organicé. Después les voy a contar por los mensajes. Presten atención a los mensajes, presten atención al foro, entren al foro. La verdad, les digo algo antes de terminar con esto y de ir a las preguntas. No creo que sea la primera vez que se lo voy a decir, pero no lo voy a decir muchas veces. Yo creo que ya a esta altura son lo suficientemente adultos, ya terminó de madurar el lóbulo prefrontal también, como para tener la estrategia, la responsabilidad, el gusto, el placer, la obligación, lo que vaya en cada uno, como para estudiar. Para mí, la verdad que el examen es una manera de medir el rendimiento. Si fuera por mí, no tomaría examen, le digo la verdad. Pero bueno, estamos en una academia y esas son parte de las reglas. Pero creo que el conocimiento y la creación de conocimiento va en el deseo, que es lo que estoy tratando de generar desde que les dije hola en la primer clase. Y voy a seguir hasta la última clase con eso, ¿sí? Creo que si no hay deseo, no hay conocimiento, entre otras cosas, si no hay deseo. Entonces parte de ahí. Para algunos será más obligación que un deseo, está bien, pero está el deseo de recibirse. Por lo tanto, ver si contestan o no en el foro, participan o no en el foro, preguntan o no en clase, en los chats. La verdad va en cada uno. En la plataforma yo puedo saber, no lo veo porque no tengo ni tiempo, pero puedo saber si entraron mucho, poco, cuánto participaron. Todo eso hay estadísticas un montón, es la parte de mucha información que dan las plataformas. La verdad, no me interesa. Lo único que me interesa de estadística es cuando analizamos las respuestas en los exámenes. Entonces ahí sí, todo el mundo respondió bien, o todo el mundo respondió mal, o todo el mundo respondió, o mucha gente respondió de la misma manera a una pregunta. Ese tipo de estadísticas sí hago. ¿Cuánto participan o no es cuestión de ustedes? ¿Mi función cuál es? Generar deseo, transmitir conocimiento, acompañarlos, ayudarles a razonar, empezando por ahí, resolver dudas, ¿sí? Va en cada uno qué hace con todo eso, ¿sí? Con la participación, con los materiales, con lo que vayan generando entre ustedes también, ¿está? Pero de todas maneras, yo anuncio en los anuncios lo que voy a dar en la clase siguiente. Lo estudian, no lo estudian, cosa de ustedes, pero está. Entonces entran a los anuncios y son piolas, lo van estudiando un poquito, entienden mejor la clase y después tienen que estudiar menos para el examen. Bueno. ¿Había alguna otra pregunta más? Había como 5 personas. Sí. Hola, profesor, yo tenía una pregunta. Yo cuando leí, igual ahora también me generó la misma pregunta, en la parte de plasticidad cerebral o plasticidad neuronal, ¿esto hablamos de lo mismo y plasticidad sináptica? Sí, pero ponete ese conocimiento, ese concepto, ponételo en pausa. Ah, ok. Ponételo en pausa. Está bien, tenía anotada esa pregunta, por eso. Sí, está bien. Sí. Yo prefiero hablar siempre de plasticidad neuronal y plasticidad sináptica, más que de plasticidad cerebral. Pero acá como hay desarrollo embrionario, de estructuras y qué sé yo, bueno, en el libro se refiere, en el libro de Alicia Risueño se refiere como plasticidad cerebral.
Claro, quizás claro, una por eso lo puse sináptica. así acá. Entonces me generó la duda. Sí, está bien elegido la nomenclatura porque cerebral, porque pues se va formando el cerebro, hay una estructura tridimensional, ¿sí? Sí. Pero si querés ir más microscópicamente, si querés hacer zoom hacia adentro, digamos, podemos hablar de plasticidad neuronal y sináptica. Después lo vamos a ver en la clase que viene. Bárbaro, ¿Sí? perfecto, gracias. De nada. ¿Qué más? Profe, yo, a mí Víctor. me abrumó un poco la cuestión de cómo, no sé si vas a hacer tanto hincapié como en la historia general, sí, como podemos hablando hoy de la semana, ok, pero no sé, de esta figura, mesencéfalo, no sé, estas partes. No te estoy escuchando nada, Víctor. Te viene todo entrecortado. Ah, ahora me escucha mejor. ¿Lo podés escribir? ¿Lo podés sintetizar y lo escribís mientras otro pregunta? Sí, lo mando en el foro. Dale, o si no, bueno, acá en el chat o en el foro, dale. Dale en el foro si querés, si es más extenso en el foro, dale. Dale. ¿Quién más? Hola, profe, soy Fernanda. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Hola. Me quedé con un comentario, a ver si entendí bien. Cuando hablamos de indiferenciación, ¿son esas células que tienen como potencialidad para ser cualquier célula? ¿Puedo pensarlo así? Exactamente, exactamente eso. Perfecto. Y una Lo que pasa pregunta es que más. después con los factores de diferenciación se van a ir especializando. Está buenísima la pregunta, gracias. Está en el libro también, pero bueno, no se puede dar todo el libro, porque si no tardaríamos 1000 años. Yo lo que les doy siempre es el eje para que puedan ir a los materiales teóricos, ¿sí? Cuando hablamos de indiferenciación, estamos hablando de células que potencialmente pueden ser cualquier cosa, a partir de cierta diferenciación y proliferación, ¿sí? Entonces tenemos los conceptos de indiferenciación, potencialidad y diferenciación, ¿sí? Sí, es que inicialmente las células no son totipotenciales Tal cual, exactamente. y después, o sea, en el proceso es cuando se van diferenciando y van, o sea, migrando hacia donde van a terminar, digamos, su destino final, si así lo llamamos de alguna forma. Recuérdenlo cuando hablemos de noxas teratogénicas en la clase que viene. ¿Qué más? Profe, buenas noches, Cecilia. Cecilia. ¿Qué tal? Profe, bueno, creo que la compañera Cintia creo que preguntó más o menos lo que yo también tenía la duda, porque yo había leído plasticidad cerebral y acá decía, y usted habló de plasticidad sináptica, así que creo que me sacó la duda cuando ella hizo la pregunta también, así que nada, valía el detalle que yo también tenía la misma duda. Ok. ¿Alguna otra duda más? No, gracias, profe, gracias. Bien, ¿más dudas? Profesor, yo le quería agradecer la clase que se entendió bastante bien, es mucho. Yo estoy recursando y esta vez logré entender más esto de los ladrillos. Yo siento que uno se los come en el camino, pero bueno, esta vez los pude agarrar un poquito más. Mucho palabrerío. Es cuestión de ir aprendiéndolo. Sí, seguro, Julián, te recuerdo. Porque son 3 horas de pura teoría y esta vez muy buena la clase. Le quería 3 agradecer. horas y media. 3 horas y media. Van a ser las 10. Ya estamos y media. Ya estamos. Sí, y son conceptos a los cuales ustedes no están habituados. Y les digo sinceramente, para ir terminando, no conozco otra facultad, tal vez la de Flores, por lo menos en esa maestría. No sé en la facultad. Pero, y en la UBA un poquito, sé que hay unos muy buenos, alguna cátedra tiene por lo menos muy buen material, pero no se ve tanto esto, ¿sí? Y es importante sí, para la formación profesional de ustedes, pero no están acostumbrados. De hecho, entran a la carrera de psicología muchos sabiendo que
voy a hacer psicología porque no me gusta ni la biología ni las matemáticas, y después resulta que con Lacan tienen que ver lingüística, matemáticas o física cuántica, y acá tienen que ver biología. ¿Qué le va a hacer? Es así. Pero bueno, tendrán un poco de cultura general. Bien, gente, ¿alguna última pregunta? Y vamos terminando. No, profe, yo quería sumar a lo que dijo Gabriela Zoino, a lo que dijo Julián, que la verdad que es una materia que es compleja. A medida que uno va leyendo el libro, yo entré un poco en pánico el fin de semana cuando empecé a leer, pero la verdad que es fascinante. Creo que tiene que ver con eso, con que es un principio de un montón de conocimiento que por ahí no tenemos, un montón de información que tendremos que ir de a poco interiorizando y que a la larga va a ser, sí, una gran herramienta. De eso estoy segura. Es que justamente... Gracias a vos. Justamente como en el libro no se puede terminar de describir todo esto, es que organizo la clase de esta manera, ¿sí? Bueno, gente, como saben, tienen el video, voy a subir este video durante la semana, tienen mientras tanto, no recuerdo, clase 2, parte 3 y parte 4, creo que es la parte 3. La parte de embriogénesis, si quieren desesperados ir a ver esto, de la clase del año pasado, pero bueno, mientras tanto vayan viendo lo que les dije y nos vemos la clase que viene el martes próximo a las 18:30. Profe, con la lectura de lo que habíamos hecho ya está, o tenemos que agregar capítulos del libro, porque falta un montón todavía. Sí, lo vamos viendo. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. A ver, en el anuncio está, en el anuncio de la semana está lo que íbamos a ver para hoy, capítulos 2 y 3. Sí, por eso, capítulo 2, 3 y 5 habíamos. Sí, pero el 5 es organización motriz que no lo vamos a ver ni siquiera la clase que viene. Por eso le dije capítulo 2 y 3. ¿Está? Listo. Bárbaro. ¿El capítulo 5 son las patologías? Claro. ¿Cómo? El capítulo 5 son las patologías. Las patologías también. Bueno, sí, tengo el libro acá, pero ya está. Son las 10, gente. Tendremos que terminar esto de plasticidad neuronal y sináptica y las patologías. Sí, exactamente. 2, 3 y 5. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, profe. Chao, profe. Por eso Gracias, profe. Excelente la clase. Los anuncios, ¿sí? Fíjense en los anuncios que les voy diciendo de manera que no se pueda, de manera inequívoca. Chao, gente. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Que viene. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias.